Goniometría, dedos de la mano, stringing. Para la flexión y extensión de los dedos se le pide al paciente que cierre y abra la mano. Y para la abducción y aducción de los dedos que separe y junte los dedos. Evaluación AMA, dedos de la mano. Flexión de las articulaciones metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos, músculos lumbricales, arco de movimiento de 0,85 a 105 grados. Posición del paciente sentado con el antebrazo y manos sobre una mesa en posición neutra, dedos extendidos. Posición del fisioterapeuta al frente del paciente. Fulcro sobre la cara dorsal de la articulación metacarpofalángica del dedo a medir. Brazo fijo paralelo a la línea media del metacarpiano a medir. Brazo móvil paralela a la línea media de la falange proximal. Extensión de las articulaciones metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos. Extensor común de los dedos, extensor propio del dedo índice y extensor propio del dedo meñique. Arco de movimiento de 0 a 20 grados o 30 grados. Paciente sentado con antebrazo y mano en neutro sobre una mesa, dedos parcialmente flexionados a nivel de las articulaciones interfalángicas. Las articulaciones metacarpofalángicas en neutro. Posición del fisioterapeuta al frente del paciente. Fulcro, borde radial de la articulación metacarpofalángica del dedo índice. Brazo fijo paralela al eje longitudinal del metacarpiano del índice. Brazo móvil paralela al borde radial de la primera falange del dedo índice. Flexión de las articulaciones interfalángicas de los últimos 4 dedos. Flexor común superficial y flexor común profundo. El arco de movimiento para las interfalángicas proximales es de 0 a 110 grados y en las interfalángicas distales de 0 a 80 grados. Posición del paciente en sedente, antebrazo y mano sobre la mesa en posición neutra, dedos extendidos. Posición del fisioterapeuta al frente del paciente. Fulcro sobre la cara dorsal de la articulación interfalángica proximal del dedo a medir. Brazo fijo paralela a la línea media de la falange proximal. Brazo móvil paralela a la línea media de la falange media del dedo a medir. Abducción de los 4 últimos dedos interóseos dorsales y abductor del dedo meñique. Arco de movimiento de 0 a 20 grados. Paciente sentado con el antebrazo y mano sobre una mesa en pronación, dedos extendidos, aducidos y apoyados. Posición del fisioterapeuta al frente del paciente. Fulcro sobre la cara dorsal de la articulación metacarpofalángica del dedo a medir. Brazo fijo paralela a la línea media de cada uno de los metacarpianos. Brazo móvil paralela a la línea media de la falange proximal del dedo a medir. Aducción de los dedos índice, anular y meñique, interóseos palmares. Arco de movimiento de 30 grados o 20 grados a 0 grados. Paciente sentado con el antebrazo en pronación sobre la mesa, dedos extendidos, abducidos y apoyados. Posición del fisioterapeuta al frente del paciente. Sobre la cara dorsal de las articulaciones metacarpofalángica del dedo a medir irá el fulcro. El brazo móvil es paralelo a la línea media de cada uno de los metacarpianos. Brazo móvil paralelo a la línea media de la falange proximal del dedo a medir. Evaluación fuerza de dedos de la mano. Posición del paciente sentado con el antebrazo en supinación sobre una mesa, dedos extendidos y apoyados. Posición del fisioterapeuta, estabiliza los metacarpianos en la zona proximal de la articulación metacarpofalángica. Instrucciones al paciente. Se pide la acción, levante los dedos. Resistencia en la cara palmar de la primera falange de cada uno de los dedos. Calificación 5 o 4. El paciente ejecuta el movimiento completo de flexión de metacarpofalángicas y se mantiene frente a la máxima resistencia o una resistencia de fuerte a moderado. Calificación 3. El paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Clasificación 2. Sin gravedad. El paciente ejecuta el movimiento completo sin el efecto gravitatorio. Clasificación 1. Sin gravedad. Movimiento mínimo. Palpación en la cara palmar, borde radial de las bases de cada una de las falanges proximales de los 4 últimos dedos cuando el paciente intenta la acción. Extensión de las articulaciones metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos. Extensor común de los dedos, extensor propio del dedo índice y extensor propio del dedo meñique. Posición del paciente sentado con antebrazo en pronación apoyado sobre una mesa, dedos flexionados por fuera de esta. Posición del fisioterapeuta, estabiliza la muñeca, el dedo índice aplica la resistencia y se coloca sobre el dorso de la falange proximal del dedo a evaluar, inmediatamente distal a la articulación metacarpofalángica. La resistencia se aplica en el sentido de flexión. Instrucciones al paciente, doble los nudillos hacia atrás y sostenga. Calificación 5 o 4, el paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia o una resistencia moderada.
Clasificación 3, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Calificación 2, sin gravedad, el paciente ejecuta el movimiento completo. Calificación 1, sin gravedad, es visible la actividad del tendón, pero no se produce ningún movimiento articular. Palpación. Los tendones distales se observan y palpan fácilmente en el dorso de la mano, sobre los cuerpos de los 4 últimos metacarpianos cuando el paciente intenta la acción. Flexión de las articulaciones interfalángicas de los últimos 4 dedos. Flexor común superficial y flexor común profundo. Posición del paciente sentado con antebrazo en supinación apoyado sobre una mesa, dedos extendidos por fuera de esta. Posición del fisioterapeuta, estabilizar por los bordes a nivel de la primera o segunda falange del dedo a evaluar. Resistencia en las interfalángicas proximales en la cara palmar de la segunda falange y en las interfalángicas distales en la cara palmar de la falange distal. Instrucciones al paciente, flexione la segunda y última falange, no permita que se lo estire. Clasificación 5 o 4, el paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia o una resistencia moderada. Calificación 3, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Clasificación 2, sin gravedad, el paciente ejecuta el movimiento completo. Calificación 1, sin gravedad, se observa o palpa cierta actividad contráctil que puede no acompañarse de una oscilación de movimiento. Palpación, interfalángicas proximales, los tendones distales del flexor común superficial se palpan en la cara palmar de la falange proximal de cada dedo cuando el paciente intenta la acción. En las interfalángicas distales, los tendones distales del flexor común profundo en la cara palmar de la falange media de cada uno de los dedos. Abducción de los 4 últimos dedos, interosis dorsales y abductor del dedo meñique. Posición del paciente, antebrazo en pronación, muñeca en posición de equilibrio. La posición inicial de los dedos es en extensión y aducción. Las articulaciones metacarpofalángicas deben encontrarse en posición de equilibrio y evitando la hiperextensión. Posición del fisioterapeuta, sostiene la muñeca en posición de equilibrio. Los dedos de la otra mano se utilizan para aplicar la resistencia sobre la falange distal, sobre el dedo radial de un dedo y al lado cubital del dedo adyacente, es decir, se les empuja a juntarse. El sentido de la resistencia obliga a las parejas de dedos a aproximarse. Instrucciones al paciente, separe los dedos, manténgase así, no permita que los aproxime. Calificación 5 o 4. El paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia o una resistencia moderada. Calificación de 3. El paciente ejecuta la abducción de todos los dedos. Calificación 2 o 1. Se asigna el grado 2 cuando el paciente solo puede ejecutar un movimiento de abducción de amplitud limitada en cualquiera de los dedos. El único interóseo dorsal palpable con facilidad es el primero, a nivel de la base de la falange proximal. El separador del dedo meñique es palpable sobre el borde cubital de la mano. Los interóseos dorsales se pueden palpar en la cara dorsal, borde radial del segundo y tercer metacarpiano y en el cubital del tercer y el cuarto. Abducción de los dedos índices anular y meñique, interóseos palmares, posición del paciente con el antebrazo en pronación, palma hacia abajo, muñeca en posición de equilibrio y dedos en extensión y abducción. Las articulaciones metacarpofalángicas deben encontrarse en posición de equilibrio y evitando la flexión. Posición del fisioterapeuta, sostiene las falanges medias sobre cada 2 dedos adyacentes. La resistencia se aplica en el sentido de abducción para cada dedo examinado. El examinador intenta separar los dedos. Cada dedo debe soportar la resistencia que se le aplica separadamente. Instrucciones al paciente. Mantenga unidos los dedos, no permita que los separe. Calificación 5-4. La distinción entre los grados 5 y 4 carece de importancia clínica y depende de la experiencia del examinador con manos normales. Calificación de 3. El paciente ejecuta la aducción de todos los dedos hacia el dedo medio, pero no puede mantenerlos frente a una resistencia. Calificación de 2. Se asigna cuando el paciente solo puede ejecutar un movimiento de aducción de amplitud limitada. Gonometría de los dedos de los pies. Screening. Le pedimos al paciente que camine en talones y en puntas. Flexión metatarsofalágica de los dedos. Pie en neutro.
fulcro, colocado sobre el dorso de la articulación metatarsofalágica del dedo de evaluar. Brazo fijo apoyado sobre el dorso del primer metatarsiano y brazo móvil apoyado sobre el dorso de la falange proximal. Flexión interfalángica proximal de los dedos. Pie en neutro. Fulcro. Sobre el dorso de la articulación interfalángica proximal. Brazo fijo apoyado sobre el dorso de la primera falange a evaluar. Brazo móvil apoyado sobre el dorso de la segunda falange. Flexión interfalángica distal. Pie en neutro. Fulcro en el dorso de la articulación interfalángica distal. Brazo móvil apoyado sobre el dorso de la tercera falange y brazo fijo apoyado sobre el dorso de la segunda falange. Extensión metatarsofalágica de los dedos. Pie en neutro. Fulcro. Sobre la cara plantar de la articulación metatarsofalágica del dedo a evaluar. Brazo fijo apoyado sobre la cara plantar del primer metatarsiano. Brazo móvil apoyado sobre la cara plantar de la falange proximal. Extensión interfalángica distal. Pie en neutro. Fulcro. En la cara plantar de la articulación interfalángica distal. Brazo móvil apoyado sobre la cara plantar de la tercera falange. Brazo fijo apoyado sobre la cara plantar de la segunda falange. Extensión interfalángica proximal de los dedos. Pie en neutro. Fulcro sobre la cara plantar de la articulación interfalángica proximal. Brazo fijo apoyado sobre la cara plantar de la primera falange a evaluar. Brazo móvil apoyado sobre la cara plantar de la segunda falange. Fuerza muscular de los dedos de los pies. Screening. Le pedimos al paciente que doble y extienda sus dedos. Flexión metatarsofalágica del dedo grueso y los dedos del pie. Posición del paciente sedente con las piernas suspendidas del borde de la mesa. Tobillo en posición de equilibrio. Posición del fisioterapeuta. Sedente sobre una silla frente al paciente. El pie del paciente se apoya en el regazo del examinador. Una mano se coloca sobre el dorso del pie inmediatamente por debajo del tobillo para estabilizar. El dedo índice de la otra mano se coloca debajo de la falange proximal del dedo grueso. La punta del índice con uñas muy cortas se coloca por debajo de la falange proximal. Instrucción al paciente. Doble el dedo grueso sobre mi dedo, manténgalo así y no permita que lo estire. Puntuación. Grado 5. El paciente realiza el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia. Grado 4. El paciente realiza el movimiento completo frente a una resistencia de fuerte a moderada. Grado 3. El paciente realiza el movimiento completo de flexión metatarsofalágica del dedo grueso pero no tolera ninguna resistencia. Grado 2. El paciente solo realiza un movimiento de amplitud parcial. Grado 1. El fisioterapeuta puede detectar cierta actividad contráctil pero ningún movimiento en la articulación. Grado 0. No es posible detectar actividad contráctil. Flexión interfalágica proximal e interfalágica distal del dedo grueso y dedos del pie. Posición del paciente. Sedente con el pie sobre el regazo del examinador. Posición del fisioterapeuta. Sentado sobre una silla frente al paciente o de pie en un lado de la mesa, cerca del paciente. Una mano se coloca sobre el dorso del pie con los dedos atravesados y el pulgar por debajo de las falanges proximales o falanges distales, o bien por debajo de la articulación interfalángica del dedo grueso para estabilizarlos. La otra mano aplica una resistencia utilizando los 4 dedos o el pulgar por debajo de las falanges medias. Instrucciones al paciente. Doble los dedos del pie, manténgalos así. Doble el dedo grueso y manténgalo así. Puntuación. Grado 5 y grado 4. El paciente realiza el movimiento completo de los dedos del pie y después del dedo grueso. La resistencia utilizada para ambos test puede ser mínima. Grado 3 y grado 2. El paciente realiza movimiento completo pero no tolera ninguna resistencia. Grado 1. Se detecta una actividad contráctil mínima o nula. Puede palparse el tendón del flexor largo del dedo grueso sobre la superficie plantar de la falange proximal del dedo grueso. Puede palparse el tendón del flexor largo del dedo grueso sobre la superficie plantar de la falange proximal del dedo grueso.
Extensión metacarpofalágica e interfalágica del dedo grueso y dedos del pie. Posición del paciente, sedente con el pie sobre el regazo del examinador. Posición del fisioterapeuta, sedente sobre una silla frente al paciente. Dedos laterales. Una mano estabilizará los metatarsianos con los dedos colocados sobre la superficie plantar y el pulgar sobre el dorso del pie. La otra mano aplica una resistencia con el pulgar colocado sobre la superficie dorsal de las falanges proximales de los dedos del pie. Pulgar. La región metatarsiana se estabiliza colocando la mano alrededor de la superficie plantar del pie con el pulgar curvado sobre la base del dedo grueso. La otra mano estabiliza el pie a nivel del talón para aplicar la resistencia. Instrucción al paciente. Estire el dedo grueso, manténgalo así. Estire los dedos y manténgalos así. Grado 5 y 4. Realiza el movimiento completo de los dedos del pie y después del dedo grueso. La resistencia utilizada para ambos test puede ser mínima. Grado 3 y 2. El paciente realiza el movimiento completo pero no tolera ninguna resistencia. Grado 1 y grado 0 se detecta una actividad contráctil mínima o nula.